Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy muy contento porque retomamos los temas variados de terror. Y hoy nos esperan 3 escalas, que narran 3 experiencias muy diferentes entre sí, pero bastante interesantes y sobre todo muy aterradoras. Así que por favor abrochen su cinturón, inclinen su asiento, relájense y permítanme acompañarles en este trayecto, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Buscadores de tesoros. Estimado conductor, hola de nuevo. Hoy quiero compartir con usted y los compañeros pasajeros las 2 ocasiones en que mi papá, descanse en paz, fue invitado a desenterrar tesoros. Eran los años 80. Vivíamos en Salvatierra, Guanajuato, pero mi padre trabajaba en Yuriria, en Ban Rural, y luego en las tardes las dedicaba a trabajar en el partido político que comenté anteriormente. Iba a juntas, mítines, organizaba campañas, etc. Por esto, él conocía muchísima gente de varios estados, ciudades y rancherías, y era común que muchas personas lo buscaran hasta en nuestra casa para pedirle algún apoyo, consejo o solo para platicar. Debo mencionar que en Salvatierra se cuenta de varias personas que han encontrado tesoros enterrados. Sin ir más lejos, el papá de un compañero de primaria encontró muchísimo oro, pero se cuenta que perdió la razón y murió muy joven. Esto por culpa del azogue. Su familia se quedó con mucho dinero y pudieron comprar muchas propiedades, pero me parecía algo muy triste que a pesar de todo eso, Armando no tuviera a su papá. En fin. Un día llegó a casa una maestra cuyo nombre no recordamos, así que le llamaré Tere. Había dado clases a mi hermano mayor en la primaria, y mi papá la conocía de la política, porque ella también andaba en eso. Total, estuvieron platicando un buen rato y cuando la maestra se retiró, mi papá nos contó lo que ella quería. «Quieren sacar un tesoro», dijo. «Se está juntando un grupo de personas para ir a buscarlo. Dice que unos espíritus le dijeron a su mamá en dónde está un entierro muy grande, pero piden mucho a cambio de entregarlo. Primero, las personas que los muertos escogen deben hacer penitencia. Recuerdo que era mucha, pero no exactamente qué era lo que pedían. Eran misas, oraciones y otras cosas. Pero la maestra Tere dice que yo no necesito hacer nada de eso, que los espíritus me mandaron llamar. Y aquí es donde se complica la cosa. Están pidiendo una misa con un obispo y 7 sacerdotes, pero tiene que ser en el lugar donde está el entierro. La verdad no sabíamos si reírnos o qué, pero cuando mi padre siguió hablando, nos dejó mudos. Traía envueltas en un paliacate hartas cadenas gruesas y doblones de oro, todo muy antiguo. Dice que los muertos se las dieron a su mamá como prueba. Inmediatamente le dijimos que consiguiera al obispo y a los sacerdotes, pero había un problema. El lugar donde está el tesoro estaba muy lejos, en el cruce de 4 caminos. No es en la casa de la familia. Tenemos que convencer a los sacerdotes y al obispo de venir a un lugar perdido en medio de la nada y conseguir el permiso de que se haga la misa. Va a estar difícil. ¿Y por qué hacer la misa hasta allá?, le preguntamos. Es que en aquel sitio los espíritus fueron asaltados y ejecutados. Sus verdugos los enterraron junto al oro, pensando en volver después a desenterrar el tesoro y llevárselo, pero nunca lo hicieron. También tendremos que llevar los restos al camposanto. La verdad,
Todos estábamos emocionados, menos mi padre. Nunca le gustaron los temas paranormales y se notaba intranquilo. A pesar de ello, sí habló con algunos amigos sacerdotes y se buscó lograr aquella misa en la ranchería lejana. Pero no se pudo al final, ya que los altos mandos de la iglesia se negaron a dar el permiso por considerarlo una farsa o brujería. La segunda vez que lo mandaron llamar fueron los espíritus de unos monjes. Un conocido suyo fue a buscarlo a su trabajo. Quería pedirle que le ayudara a sacar un tesoro. Según el señor Martín, su madre, quien era invidente, había sufrido durante años porque la espantaban mucho y a pesar de carecer de la vista, podía ver a unos monjes que no la dejaban dormir. Le jalaban las colchas, le movían la cama, etc. Todo esto terminó cuando la anciana habló con ellos y les preguntó que qué carambas querían. «Te vamos a entregar un tesoro», dijeron. «Son barriles con monedas de oro y plata, que están enterrados en un túnel. Te diremos cómo llegar». Los monjes mandaron llamar por nombre a ciertas personas para participar en la búsqueda y el reparto del tesoro. Todos debían ir a dormir en la casa de la anciana para que los monjes dieran el visto bueno. Pero de nuevo, a mi papá le dijeron que no era necesario, que él ya estaba elegido. Esta vez mi papá estaba menos interesado. Nosotros nos cansamos de pedirle que fuera. Si lo mandaban llamar, era por algo. Al final lo convencimos, pero tuvo la ocurrencia de invitar a 3 personas más. Unos parientes lejanos de mi mamá, que tenían un aparato para buscar oro y contactos para facilitar la búsqueda, ya que se deberían usar explosivos y excavar mucho para llegar al túnel en donde se encontraba el entierro. Desde el principio, la anciana no aceptó a estas personas porque los monjes no los querían. Pero como ellos llevaron un ingeniero, la dinamita y otras cosas, los dejaron quedarse. Mi papá ya no volvió a aquel sitio, dijo que no quería nada. Pero nos dimos cuenta de que empezaron la excavación y que, efectivamente, el aparato marcaba algo grande. Les dio trabajo ya que llegaron las lluvias y tuvieron que dejar la excavación por un tiempo. Pero cuando regresaron a ella lograron llegar al túnel y sí, efectivamente, había muchos barriles. Pero hubo un problema. Dicen que el ingeniero se salió del agujero. Todos le gritaron y se enojaron mucho con él porque, al revisar el interior de los contenedores, solo encontraron ceniza. Y en el fondo, se notaba claramente las marcas redondas de monedas. Y es que supuestamente no se le debe dar la espalda a un tesoro porque este desaparece. Luego de tiempo, el señor Martín le dijo a mi papá que el oro se había cambiado de lugar porque los monjes no le quisieron dar nada a aquellos fulanos, pero que seguían ofreciendo a su mamá decirle dónde estaba enterrado. Pasado el tiempo nos enteramos de que estos parientes de mi madre fueron a dar con la maestra Tere. No sabemos cómo fue que se enteraron de este tesoro, pero hasta su casa llegaron. Le dijeron que ellos podían sacar el dinero buscándolo con los aparatos, así que querían que les dijera dónde era el lugar para ir a buscarlo. La maestra contó a mi padre que les estuvieron insistiendo, tanto que terminaron echándolos a punta de pistola, porque los espíritus le dijeron a su madre que uno de ellos, escuchen esto, los mataría a todos para quedarse con el oro. Total que nunca se supo que estos 2 tesoros fueran desenterrados y nunca más volvieron a invitar a mi papá. A veces nos preguntamos qué tan distinta habría sido nuestra vida si hubiésemos tenido dinero. Tantas carencias que se pudieron evitar, tantos problemas. Pero luego recuerdo a mi compañero de primaria, que desde los 6 o 7 años perdió a su papá, y pienso que, aunque me parece poco el tiempo que pasé al lado de mi padre, no lo cambiaría, ni por todos los tesoros del mundo. Gracias por escucharme. Bonita noche y trayecto, pasajeros.
Segunda escala. Aterrador caso paranormal en Brasil. Saludos, conductor, y a la comunidad de pasajeros. Quiero agradecer mucho que tomes en cuenta los relatos que te enviamos. En mi caso, ya has publicado 2 de mis experiencias. Espero seguir compartiendo los extraños eventos que me han ocurrido a lo largo de mi vida. Mi nombre es Siddhartha Sánchez. Soy de Venezuela y actualmente vivo en Brasil. La anécdota que hoy les comparto ocurrió entre mayo de 2019 y enero de 2020. Cabe destacar que mi esposa y yo creemos en lo paranormal, ya que no es la primera vez que lo experimentamos. Pero en esta ocasión fue algo que nos afectó mucho a nivel físico y tal vez mental. En ese tiempo mi esposa y yo comenzamos a trabajar como caseros en una pequeña finca o chacra, como la llaman aquí en Brasil. Yo desempeñaba labores de mantenimiento general como jardinería, cuidados de animales, huerta y limpieza de piscina, entre otros. Mi esposa se desempeñaba como empleada doméstica, cocinera, y también realizaba diversas tareas del hogar. El lugar era muy hermoso y parecía el sitio perfecto para pasar un buen tiempo y criar a nuestros hijos. Pero desde el primer momento que empezamos a vivir en la propiedad, comenzamos a sentir cosas que al principio nos parecieron normales, pero que con el tiempo nos daríamos cuenta que no lo eran. El primer día que nos mudamos, yo me sentí realmente mal. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas y vómitos. Lo tomé como un malestar causado por algo que comí y que me había hecho daño. Pero lo inusual era que esos síntomas se repetían 2 o 3 veces por semana. Era algo extraño. Incluso pensé que estaba gravemente enfermo. Debido a esto acudí al médico, pero no encontraron nada mal en mí. También empezamos a notar que no conseguíamos dormir bien. Siempre nos despertábamos varias veces por la noche. Yo, en lo particular, siempre me despertaba viendo hacia la puerta de manera automática. Es decir, que abría los ojos, siempre viendo hacia la puerta, y con la sensación de que alguien me observaba mientras dormía. Mi hijo menor, que en aquel momento tenía 4 años, a la semana de estar en esa casa no quiso dormir más en su cuarto, porque decía que había alguien en el pasillo que daba a su habitación, y desde ese día durmió con nosotros, durante los 8 meses que habitamos en ese lugar. Mi otro hijo de 13 años, para el momento, comenzó a decirnos que se sentía deprimido y triste, cosa que no entendíamos, porque el lugar era un auténtico paraíso. Otra cosa que notamos mi esposa y yo fue que sufríamos dolores muy fuertes en el cuerpo, que realmente no nos permitían realizar nuestras tareas de forma normal. Esos dolores también se manifestaron desde los primeros días. Nos sentíamos realmente débiles, cansados y adoloridos. Para entrar un poco en contexto, quisiera explicar que aquella propiedad consta de 5 casas. La casa principal y más grande era donde se quedaban los dueños. La segunda era para los invitados, y en la cual estaba el servicio de lavandería. La tercera era donde vivíamos mi familia y yo. Las 2 casitas restantes eran para invitados también, pero estas eran más pequeñas. Una noche, ya pasado algún tiempo, mi esposa realizaba labores de lavandería. Ella llevó la ropa a la casa donde quedaba el lavadero, y cuando entró en ella, aún con las luces apagadas, vio en la oscuridad una sombra con forma humana, muy alta, oscura y delgada, con más de 2 metros de altura, que estaba parada en medio de la sala viéndola fijamente. Mi esposa controló sus nervios y siguió al cuarto de lavandería. Prendió la luz, colocó la ropa en la máquina, apagó las luces y cuando estaba saliendo de la casa volteó a ver de reojo. Y aquella sombra aún continuaba en el mismo lugar.
Sin más, ella salió lo más rápido que pudo de aquel lugar. Otra noche, sería yo quien vería aquella manifestación. Fui a esa misma casa a buscar una herramienta para reparar algo de rutina. Y al entrar vi a una sombra que caminó desde la sala hacia el pasillo que conducía a los cuartos de invitados. En primer lugar, pensé que era alguien que estaba en la casa, pero me extrañó su altura y lo delgado que era. Prendí las luces y seguí por aquel pasillo, pero no vi a nadie. Proseguí a revisar cada uno de los cuartos de los invitados, y tampoco había persona alguna. Entonces recordé lo sucedido a mi esposa, y con temor salí inmediatamente de la casa. Tiempo después, los dueños de la chacra llevaron unos invitados a pasar un fin de semana. Entre los invitados habían unos pastores evangélicos. Pasó el fin de semana sin problemas. Ya el domingo en la noche todos nos reunimos para hacer una oración de despedida, ya que los invitados se marcharían. Nos colocamos en círculo, nos tomamos de las manos, y con los ojos cerrados el pastor comenzó a orar. Mientras estábamos con los ojos cerrados orando, sentí que alguien susurró en mi oído izquierdo. De inmediato abrí los ojos, pero no vi a nadie. Esto realmente me extrañó, pero volví a cerrar los ojos. Y de nueva cuenta escuché ese susurro en mi oído. Era algo incomprensible. Era como un siseo muy bajo y prolongado. Abrí de nuevo los ojos y no vi nada. Luego de eso no quise cerrar más los ojos hasta que acabó la oración. Con el pasar de los meses, los malestares corporales que sentíamos mi esposa y yo eran terribles. Eran dolores muy fuertes que no se calmaban con ningún medicamento. He de decir que eran realmente insoportables. Ya no nos sentíamos bien en ese lugar, pero pensábamos que aún necesitábamos el trabajo y debíamos aguantar. Una noche del mes de noviembre de 2019, yo no conseguía dormir bien. Pero esta noche en particular, me desperté alrededor de unas 5 veces, y como de costumbre, viendo hacia la puerta. Pero la última vez que abrí los ojos, logré ver una sombra asomada en la parte superior de la puerta, observándome. Pude apreciar claramente la silueta de su cabeza y de sus manos, con unos dedos muy largos, agarrados a la puerta. Esta cosa, al darse cuenta que logré verla, se escondió rápidamente. Esto realmente me sorprendió, pero pude controlar mis nervios. No dejé que me ganara el miedo, y a pesar de él logré dormir un poco. Quiero destacar que sí me asusté, pero como dije al principio, no es la primera vez que experimentamos este tipo de cosas, y de alguna manera ya podemos controlar el miedo. Al día siguiente le conté a mi esposa lo ocurrido durante la noche, y llegamos a la conclusión de que debíamos irnos de ese lugar. Y finalmente el día 6 de enero del año 2020 nos fuimos. Con nuestros ahorros logramos alquilar una casa, y desde la primera noche todos dormimos como bebés. Los dolores y malestares desaparecieron casi de inmediato, y todo volvió a la normalidad. De hecho, conseguí trabajo en el área de construcción, que es un trabajo bastante fuerte y pesado. Pero yo ya no sentía ningún malestar. Mi esposa se comenzó a sentir bien y no tenía ningún dolor. Mi hijo de 4 años desde el primer día durmió en su cuarto sin ningún problema. Y mi otro hijo ya no se sintió deprimido. Tiempo después, nos enteramos por los antiguos caseros que en esa finca o chacra habían hecho un trabajo de brujería mientras ellos vivían ahí. Ellos trabajaron en ese lugar por 12 años. Después que ellos se fueron, pasaron por la propiedad 3 parejas de caseros, y nosotros fuimos la 4ª familia en llegar a ese lugar. Todas las parejas anteriores sintieron y vivieron cosas extrañas, y no duraron mucho tiempo en ese lugar.
La primera pareja tenían un hijo adolescente que empezó a comportarse extraño y con el tiempo terminó agarrando el mal camino y fue a la cárcel. Lo que aconteció con la segunda pareja fue un poco más extraño. La mujer comenzó a sentir una depresión tan profunda que llegó al punto de no querer hacer nada. No comía, no se bañaba y tuvo que ser sacada de emergencia al hospital. Esta pareja tenía un hijo como de 3 años que manifestaba que en el pasillo que daba a su cuarto había una sombra que no lo dejaba dormir. Cabe destacar que era el mismo pasillo donde mi hijo dijo que había algo o alguien. La tercera pareja eran unas personas mayores, pero un día, sin razón aparente, el esposo se volvió como loco y comenzó a golpear a su esposa y casi le arrebata la vida con un cuchillo. Dada esta situación, fueron despedidos. Hace unos días nos encontramos a la antigua casera que trabajó por 12 años en aquel lugar y nos contó que desde que salimos de ella no consiguieron reemplazo para nosotros y el dueño de la chacra los llamó a ellos de nuevo por el tiempo y la confianza que les tenía, pero solo duraron 6 meses en el lugar. No nos quiso decir el por qué. En resumidas cuentas, no sé qué sucede en ese lugar. No sé si algo maligno habita allí. Pero no cabe duda que existen cosas inexplicables y sobrenaturales en este mundo que pueden afectar a las personas física y mentalmente. Me tomé la libertad de enviar un dibujo hecho por mí de lo que vi esa noche, para que puedan tener una perspectiva de lo ocurrido. Espero les haya parecido interesante mi experiencia. Saludos desde Brasil. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando estos relatos. En lo personal, a mí me gustaron muchísimo porque dan cuenta de esas experiencias reales e inexplicables que la audiencia nos ha compartido. Si tú tienes alguna, por favor, házmela llegar al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. A su vez, si aún no lo haces, por favor suscríbete y te pido que por favor, si te gusta este contenido, lo compartas con alguien que creas que se puede llegar a integrar a la comunidad de pasajeros, ya que así me ayudas mucho a publicar nuevamente. Por último, quisiera recordarte que puedes invitarle un café a tu querido conductor pulsando el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Te lo agradecería mucho porque de esta manera me podré mantener despierto y alerta durante todo el camino. Y ahora sí, queridos pasajeros, los invito a escuchar nuestro último y tercer relato de este recorrido. Tercera escala. Cuidado al escuchar contenido de terror. Muy buenas noches, pasajeros. Quiero decirte, conductor, que los relatos del canal me parecen excelentes, pero que escuchando alguna compilación de ellos, recordé una experiencia que yo había vivido. Me pasó algo parecido a lo que se narra en esa historia, y podría confirmar que sí, que efectivamente, el seguir estos temas atrae entidades o energías. Te cuento, mi esposo y yo tenemos unos muy buenos amigos. También es un matrimonio. Ellos tienen un puesto de garnachas, y fuimos a cenar esa noche. Y entre risas y pláticas, y una que otra bebida, nos dieron las 3 de la mañana. Llegamos a la casa, vivimos a 3 cuadras del puesto y nos dispusimos a dormir. Yo me puse mis audífonos. En ese momento yo estaba escuchando un podcast de asesinos seriales. Y me quedé dormida no sé por cuánto tiempo, cuando de pronto me despertó un grito de una mujer. Por un momento pensé que era un sonido de efectos del podcast, pero seguía el grito y me quité los audífonos pensando que a lo mejor sería una mujer gritando en la calle y que podía necesitar ayuda. Me asomé por la ventana y no había nadie.
Cerré la ventana y me fui a dormir. A la mañana siguiente volví a escuchar el podcast y, para mi sorpresa, no tenía ningún efecto de sonido de una mujer gritando. Aparte, el fraccionamiento donde vivimos tiene vigilancia y mi calle es cerrada, por ende muy tranquila. Es una experiencia corta, pero sin duda me lleva a pensar que tal vez alguno de ustedes, al seguir este tipo de contenidos, pueda ser visitado por alguien o algo que hayan atraído, así que, pasajeros, tal vez sea momento de que volteen al costado de su asiento. Tal vez para este momento ya se encuentren acompañados. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,